¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con la morfosintaxis del participio en latín. Esto es, vamos a analizar por un lado la estructura interna del participio, de los cuatro participios que tiene el latín, y por el otro su comportamiento sintáctico en el marco de una oración. Lo primero que hay que decir es que un participio es un adjetivo verbal, es decir, es un verboide que como tal tiene una naturaleza bivalente, ¿sí? Una doble valencia, como todo verboide, ¿sí? El infinitivo, el gerundio, en latín hay que agregar gerundivo y supino, que son otros verboides propios del latín. En el caso del participio, como decíamos, es un adjetivo verbal. Por un lado, hay características que son propias del adjetivo y por otro lado, hay características que son propias del verbo y ambas las reúne el participio en este caso. ¿Cuáles son las consecuencias relativas a la naturaleza adjetiva? Bueno, por un lado va a declinar como adjetivo, ¿sí? Puede ser, según el caso, un adjetivo de primera clase o de segunda clase, y va a concertar o concordar en caso, género y número con el sustantivo al cual se refiere, al cual modifica, como cualquier adjetivo. Muchas veces se utiliza como simple adjetivo, es decir, que no recibe complementos verbales, ¿sí? Está en su sola valencia adjetival, digamos, y como tal admite grados de comparación. Se usa muchas veces sustantivado, esto como puede ocurrir con cualquier adjetivo, ¿sí? Que en los casos en los que no modifica a otro sustantivo es porque el mismo, el propio adjetivo, está sustantivado. Sapiens, el sabio; navigans, el navegante. Respecto de cuáles son las consecuencias referidas a su naturaleza verbal, en primer lugar hay que decir que aparece el participio defectivamente en las distintas voces y los distintos tiempos. ¿Por qué defectivamente? Porque tenemos participio presente activo pero no pasivo, participio perfecto pasivo pero no activo, y en el futuro tenemos sí participios de las dos voces, futuro activo y futuro pasivo. En segundo lugar, conserva o puede conservar el régimen del verbo del cual deriva. Por ejemplo, si el participio viene de un verbo transitivo, entonces el participio como tal puede seleccionar como complemento un objeto directo. Y por último, puede tener sujeto y complementos verbales cuando forma parte de una construcción verboidal de participio, ¿sí? Ahí hablamos de una construcción porque no está el participio solo, sino que además están los modificadores que el participio atrae, digamos, o selecciona. Vamos a ver entonces la estructura posible para cada uno de los participios. En el caso del participio presente activo, el modelo que tenemos ahí es amans amantis. Fíjense que se enuncia con un adjetivo de segunda clase, ¿sí? De una sola terminación genérica, como ingens, ingentis, audax, audacis, etc. ¿Cómo se forma entonces este participio presente activo? Se forma sobre la base del tema de infectum. Recuerden que el tema de infectum es la raíz más la vocal temática, en el caso de los verbos de conjugación temática. Cuando el verbo es de conjugación atemática tendrá una vocal de unión, ¿sí? O sea, amans, amantis, monens, monentis, legens, legentis, etc. Sobre la base del tema de infectum se agrega la terminación ns para el nominativo singular, ntis para el genitivo singular. Como es un adjetivo, o mejor dicho, como declina como un adjetivo de segunda clase de una sola terminación genérica, el enunciado vale para los tres géneros y por lo tanto este nominativo singular que vale para los tres géneros se complementa con un genitivo para formar el enunciado. A diferencia del resto de los adjetivos, me refiero. En realidad, digamos, lo que tenemos en el caso de... O sea, en realidad el infijo que funciona es nt. Solo que, ¿qué ocurre? En el caso de en el nominativo, tenemos un nominativo sigmático. O sea que la forma es amants. Bueno, la dental se asimila a una asimilación progresiva respecto de la sibilante, la S. Entonces queda una forma transitoria amans con doble S, la doble S se simplifica en una sola y entonces ahí tenemos amans. Es decir que esa dental cayó, a esto me refiero, porque se asimiló primero, se simplificó después.
Ahora, en el resto de los casos sí aparece el infijo nt desplegado. Amans, amantis. ¿Sí? El acusativo singular es amantem. Bueno, entonces va a declinar como un adjetivo de segunda clase de una sola terminación genérica. En el caso, noten que en el caso de un verbo de tercera conjugación como lego, no tenemos vocal temática, sino vocal de unión, que es la E. ¿Sí? Entonces vamos a tener legens, legentis. En el caso de audio, tenemos vocal temática, que es la I, pero se asimila por analogía, mejor dicho, se retoma esta E, entonces tenemos audience, audientis. Algo parecido a lo que pasa en otros tiempos verbales, incluso en la conjugación del verbo, cuando se conjuga en presente o incluso en futuro, que aparecen homologaciones respecto de la tercera, por esta cercanía que hay entre la tercera, la cuarta y la quinta conjugación. Y lo mismo va a ser capio, ¿sí? Capiens, capientis. Bien, este participio lo hemos perdido en castellano, ¿sí? Tenemos sí testimonio de un participio presente en castellano en el siglo XIX, en textos decimonónicos, y lo que conservamos son sustantivos que vienen de antiguos participios. Amante, justamente, ¿no? Estudiante, ¿no? El que ama, el que estudia sería. La que ama, la que estudia. De manera tal que eso lo hemos perdido. El francés conserva así participo presente, pero el castellano lo perdió como tal. Para traducir un participo presente al castellano se puede usar el gerundio, ¿sí? Amando, leyendo, escuchando, agarrando. Se puede usar el gerundio o bien una proposición incluida adjetiva, ¿sí? Una proposición de relativo, con el verbo conjugado en presente o en pretérito imperfecto. ¿Sí? El que ama, quien ama o quien amaba, el o la que amaba, según el contexto. Pero lo más frecuente es traducirlo por un gerundio. En el caso del participio perfecto pasivo, este es el más sencillo quizás porque es el participio que tenemos nosotros. ¿Sí? Amado, temido, partido, etc. No es nuestro participio. ¿Cómo se forma? Muy sencillo. Sobre la base del tema del supino, ¿sí? Recuerden que el supino es la quinta forma del enunciado verbal. Sobre la base del tema del supino, se quita la desinencia a la forma del supino que tenemos en el quinto elemento, ¿no? En el caso de amo es amo, amas, amare, amaui, amatum. Sobre la base de esta forma de supino, se quita la desinencia de acusativo ahí tenemos la raíz, mejor dicho, el tema de supino, amat. Sobre la base del tema de supino, entonces, se agrega las desinencias de adjetivos de primera clase, us, a, y por lo tanto declinan como adjetivo de primera clase, ¿sí? Es decir, que sigue los paradigmas de segunda y primera declinación, según corresponda. Segunda para el masculino, primera para el femenino, segunda para el neutro. Ahora bien, en el caso de los participios de futuro, vamos a tener dos posibilidades. El participio de futuro activo por un lado y el participio de futuro pasivo por el otro. Vamos a ver más adelante que este participio en realidad se utiliza para formar un tipo de perífrasis muy productivas en latín sobre la base de estos participios con el verbo sum como auxiliar. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto eventualmente puede aparecer como participio suelto en una oración, suelto no, interrelacionado con las otras partes de la oración me refiero, pero no es tan frecuente como los dos anteriores desde ese punto de vista. El participio de futuro activo se forma sobre la base del tema supino, como lo que veíamos recién, o sea que en el caso de amo es amat, se le agrega un infijo con valor de futuro ur, y luego de ese infijo ur tenemos las desinencias de adjetivos de primera clase. Por lo tanto, declina en un adjetivo de primera clase. Nos queda amaturus, amatura, amaturum. ¿Sí? Auditurus, auditura, auditurum. Capturus, captura, capturum.
Ahora bien, para traducir el participio de futuro activo se puede utilizar un giro con matiz final, ¿sí? Para amar, o se puede utilizar una estructura de una proposición relativa adjetiva, me refiero, ¿sí? El que va a amar, el que amará, la que amará. Y en el caso del participio futuro pasivo, ¿qué tenemos? Por un lado, el tema de infectum, es decir, la raíz del verbo más la vocal temática o vocal de unión, según corresponda, más un infijo con matiz de obligación nd, porque el participio futuro pasivo tiene un matiz de obligación que está expresado en este infijo nd, y luego las desinencias de adjetivos de primera clase, ¿sí? O sea que en el caso del verbo amo tenemos tema infectum ama, nd, us, amandus, amanda, amandum, monendus, monenda, monendum, legendus, legenda, legendum. Se declina por tanto como un adjetivo de primera clase, decíamos. Y para traducirlo, entonces lo pueden traducir como con un giro final pasivo para ser amado, que no es tan frecuente, o con un matiz de obligación, debe ser amado. Pero hay que ver según el contexto. Vuelvo a repetir, en el caso de construcciones de participio, de construcciones verboidales, lo más frecuente es que aparezcan estos dos. Esto no es que no pueden aparecer los futuros, pero menos. Y el uso más frecuente con los participios de futuro es un tipo de frase verbal, un tipo de perifrástica que se construye sobre la base de los participios de futuro. Entonces, para traducir el participio presente activo, lo traducen con un gerundio o una proposición incluida adjetiva o proposición de relativo, es decir, una estructura subordinada encabezada por qué, quién, el qué, la qué, o los plurales, con el verbo conjugado en presente o en pretérito imperfecto. En el caso del participio perfecto pasivo, bueno, lo traducen con el participio nuestro, ¿sí? Amado. Y en el caso de los participios de futuro, para la voz activa puede ser un giro final o una proposición adjetiva, una proposición de relativo con el verbo en futuro, ¿sí? Que amará o que va a amar, incluso puede usar la frase verbal. Y en el caso del pasivo se le puede dar un matiz de obligación, ¿sí? Debe ser amado o que debe ser amado, ¿sí? O directamente una relativa, una adjetiva con el verbo en futuro pero pasivo, ¿sí? Que será amado, que va a ser amado. Ahora, veamos cómo se comporta el participio en la lógica de una estructura oracional. Tenemos en esta oración lo siguiente: lentulus, literas mi, remisit, gratias, agens, caesari. Bueno, fíjense que tenemos, si vamos atrás para adelante, un participio agens, que viene del verbo hago, es el participio presente activo. El verbo hago es un verbo de tercera conjugación. Hago, agis, agere, egi, actum. Y tenemos un verbo conjugado que es remisit, el perfecto del verbo remito, ¿sí? Si mito es enviar, remito es enviar de vuelta, a partir de allí devolver. Bien, el sujeto para remisit es lentulus, lógicamente, un nominativo masculino singular. Todo lo demás es un predicado. Y tenemos para este remisit, que es el perfecto en primera persona, bueno, que dice primera persona del singular, error, es tercera. Acabo de advertir. Tercera persona del singular. Para este verbo, quiero decir, tenemos por un lado un objeto directo, que es literas, y por otro lado un objeto indirecto, que es mi, ¿sí? Verbos como do, como mito, estos verbos suelen ser ditransitivos, es decir, que seleccionan dos objetos: dar algo a alguien, ¿sí? Enviar o devolver algo a alguien. Ese algo es el objeto directo, va en acusativo; ese alguien es el objeto indirecto, va en dativo. Es lo que tenemos ahí. Mi, podemos agregar que es un dativo de la primera persona del singular.
Y después tenemos esta estructura con núcleo en un participio que es agens. ¿Por qué se encierra esto entre corchetes angulares o pinzas? Porque agens no está solo, sino que selecciona dos complementos, Gratias y Caesari por el otro. Ahora, todo como una estructura, como una totalidad, es una construcción verboidal de participio. Ahora bien, sintácticamente, esa unidad como un todo va a funcionar como un predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque el participio está en caso nominativo, está en nominativo masculino singular. ¿Cómo sé yo que está en nominativo masculino singular? Y porque a través del verbo está modificando al sujeto, el único nominativo que tenemos. Entonces, cuando ustedes tienen un nominativo que desde el predicado está remitiendo al sujeto, eso es un predicativo subjetivo, una predicación secundaria. Como el participio es un adjetivo verbal, esto es un verbo no conjugado, pero verbo al fin, ahí al interior de esta estructura, de esta construcción, hay una predicación. Por lo tanto, hay que recursar la estructura. ¿Qué es lo que tenemos acá? La estructura recursada. Cuando tenemos la estructura recursada, y solo en el caso de las construcciones verboidales, toda la estructura que encierra la predicación, digamos que tenemos en el texto, toda esa estructura forma parte de un predicado verboidal, porque su núcleo es un verboide. Y el sujeto de ese agens es contextual. ¿Por qué se llama contextual? No puede ser tácito o desinencial porque no es un sujeto que se deduzca a partir de una desinencia personal, porque de hecho es un verboide. Los verboides no tienen desinencia personal, solo los verbos conjugados tienen desinencia personal, porque por eso están conjugados, digamos, son las formas personales del verbo. Son las formas personales del verbo porque son las formas que tienen desinencia personal. Por el contrario, los verboides son las formas no personales del verbo, porque no tienen desinencia personal. Entonces, agens, claramente, quien lleva las gracias a César, es el mismo Léntulo. Entonces, claramente este sujeto contextual refiere al Lentulus del texto. Pero se refiere se repone por contexto, no porque haya una desinencia que esté concordando con Lentulus, a esto me refiero. Bien. Y tenemos entonces el verbo hago, también otra vez una estructura ditransitiva, un objeto directo, gratias, acusativo femenino plural, y un objeto indirecto, caesari, dativo masculino singular. Entonces la traducción sería, o es, mejor dicho, Léntulo devolvió, regresó, envió de vuelta, me envió a mí, ¿no? Me envió, me regresó, me devolvió las cartas, dando o llevando, literalmente dice llevando, conduciendo, ¿no? Las gracias, uno puede decir más fácilmente en castellano dando las gracias o, si se quiere, incluso agradeciendo a César. Bueno, tenemos otro tipo de estructura en latín donde el participio se explota de una manera particular. Es la estructura conocida con el nombre de ablativo absoluto. Es una estructura muy frecuente en latín, quizás con un mayor índice de frecuencia en prosa, pero también aparece en poesía, ¿sí? Pero en la prosa es aún más frecuente todavía. Por, digamos, el matiz digamos, la potencialidad expresiva que tiene este tipo de estructuras en latín. El ablativo absoluto se trata de una estructura en la cual tenemos un participio que está concertado, es decir, que concuerda vía el caso ablativo, es decir, el participio está en ablativo en concordancia con un sustantivo o un pronombre también ablativo. Y como están en concordancia, la concordancia es en caso ablativo, en género y en número. Ahora, esta relación entre un sustantivo o pronombre y el participio no es parte esencial de la oración, es decir, no depende del verbo o de otra palabra de la oración, sino que forma parte de una expresión, forma una expresión independiente del resto de la frase. Podría no estar, a esto me refiero.
y recibe el nombre de ablativo absoluto. ¿Sí? El valor semántico de esta construcción es adverbial. Es una estructura con valor adverbial generalmente temporal, pero en realidad el participio justamente lo que hace muchas veces es superponer matices temporales. Entonces muchas veces es temporal, pero al mismo tiempo causal, ¿sí? O condicional. De alguna manera son causas concomitantes. El participio tiene esa plasticidad, digamos. Se lo llama absoluto a esta estructura, relativo absoluto, o se emplea este término, mejor dicho, porque se intenta destacar que esta estructura tiene cierto grado de autonomía respecto de la oración en la que se encuentra. Quiere decir que no, digamos, hay toda una discusión respecto de si el relativo absoluto es un circunstancial del verbo, digamos así, o es una estructura más o menos independiente. Justamente por la denominación de absoluto lo vamos a entender como una estructura que no depende del verbo. Fíjense estas dos estructuras para comparar cómo funciona el ablativo absoluto. En la primera oración dice Rex vulneratus quequidit. ¿Sí? El rey cayó herido. Entonces el verbo quequidit, ¿sí? Que es un perfecto en tercera persona del singular, sujeto Rex. Y tenemos vulneratus, que es un participio del verbo vulnero, verbo de primera conjugación, herir, vulnerar, literalmente. Literalmente respecto al castellano, quiero decir. Y este vulneratus claramente modifica a través del verbo al sujeto, ¿no? Es un nominativo masculino singular, un participio de perfecto pasivo. Porque vulnero hace supino vulneratum. Es un verbo de primera conjugación, como matum. Entonces, vulneratus es el nominativo masculino singular de este participio de perfecto pasivo. Como a través del verbo modifica el sujeto, tenemos un predicativo subjetivo. En este caso es no obligatorio porque el verbo no es transitivo. Esto es un participio concertado. ¿Sí? Ahora, que se traduce el rey cayó herido. Ahora fíjense en la siguiente oración. Rege vulnerato omnes fugerunt. Tenemos un verbo en el predicado, fugerunt, tercera persona del plural del perfecto, del verbo fugio, huir, un sujeto omnes en nominativo plural, y acá tenemos rege vulnerato. Por un lado tenemos rege, que es el ablativo masculino singular de rex, regis, sustantivo tercera, y por otro este mismo participio perfecto, este mismo que viene del tema de supino, ¿no? O sea, este mismo participio vulneratus aum. Este mismo participio perfecto pasivo, pero en ablativo. Dicho brutamente, si ustedes ven un sustantivo o un pronombre en ablativo y al lado un participio también en ablativo, empiezan a sospechar que se trata de un ablativo absoluto. Lo que está diciendo que el rey está vulnerado, está herido. Ahora, hay una relación de predicación entre estas dos palabras. ¿Sí? Porque lo que le quiere decir la oración es que una vez que el rey fue herido, todos huyeron. Ahora, en lugar de poner todas esas palabras, una vez que fue herido el rey, todos huyeron, es rege vulnerato, herido el rey. Es decir, en la estructura herido el rey, todos huyeron, fíjense la cantidad de matices que se están superponiendo, ¿sí? De esta manera concomitante, como decíamos recién, en el sintagma herido el rey. Es decir, una vez que el rey fue herido, porque el rey fue herido, entonces todos huyeron. ¿Sí? Es la causa, es la temporalidad, ¿sí? Están superpuestos esos matices. Que si uno lo resuelve como una proposición adverbial, está simplificando en un solo matiz una estructura que en realidad reúne más de un matiz semántico. Otra traducción posible es habiendo sido herido el rey, si queremos subrayar el matiz pasivo. También se puede traducir así un ablativo absoluto. Habiendo sido herido el rey. O herido el rey, directamente.
todos huyeron. Bien, el adjetivo absoluto puede aparecer con cualquiera de los participios, ¿sí? Con el participio presente, ¿sí? Con el participio perfecto o con los de futuro, ¿sí? Según el caso, habrá que ajustar la traducción. Ahora, puede haber, por último, una última estructura de relativo absoluto, eh, igual, perdón, con el anterior, lo más frecuente es que el adjetivo absoluto aparezca con participio de perfecto pasivo o de presente activo, ¿sí? De futuro, insisto, es menos raro, pero es más raro, quiero decir, pero puede aparecer. Y por último, decía, hay un tipo particular de ablativo absoluto en el cual no hay en realidad un participio, sino que ese participio está como omitido, está sobreentendido. Cuando está sobreentendido, lo que hay que reponer es el verbo sum, el verbo ser, que es el verbo elíptico por excelencia, digamos. Entonces, existe una construcción tradicionalmente considerada de ablativo absoluto formada por un sustantivo o un pronombre en ablativo y otro sustantivo o adjetivo en función o posición predicativa o apositiva también en ablativo. En la traducción se repone el verbo ser como gerundio elidido en la construcción latina, dado que el verbo sum en latín en principio carece de participio. Tenemos algún rastro de participio, pero digamos que eh, es más discutible, digamos, que aparezca con este tipo de estructuras. Eh, bien, entonces, digo, me quedé pensando porque hay un participio de futuro del verbo sum, por ejemplo, futurus aún. Eso existe. Pero bueno, es los participios de sum son un mundo aparte, digamos. Eh, bueno, entonces, este tipo de estructuras donde no hay participio y se tiene que reponer el verbo sum, en latín suelen utilizarse sobre todo para eh, como expresiones temporales para indicar en qué año ocurrió tal cosa. Los romanos, en lugar de decir en tal año, lo identificaban con el momento en que tal magistrado ocupaba alguna magistratura, en general la más importante, que era el consulado. Entonces, Cicerone consule, dos ablativos, Catilina coniuratoria fecit, es decir, siendo cónsul Cicerón, Catilina hizo una conjuración. Es decir, es una manera de ubicar temporalmente una acción. Ese es el uso más frecuente, ¿sí? Entonces suele aparecer un sustantivo propio en general y otro sustantivo en la estructura, ¿sí? Y los dos en ablativo. Puede aparecer un pronombre también, ¿sí? Pero esto es muy frecuente. E insisto, la idea es ubicar en el tiempo un hecho. Bueno, hasta acá la morfosintaxis del participio entonces.